Como equipo y bajo común acuerdo hemos decidido que lo más adecuado es llegar a realizar un arbitraje internacional en todo este procedimiento. Eso es muy importante debido a que claramente se establecen unos acuerdos y unos parámetros para seguir todo el procedimiento, pero debido a que esos mismos procedimientos se van a poder realizar muchas veces de ser exitoso todo el proceso, es muy importante que pueda llegar a tener un arbitraje internacional, el cual no esté de ninguna de las dos partes, ni comprador ni vendedor, pero pueda acreditar que todos los procesos intercambio y transacciones en toda la actividad se haga de forma correcta y sin ningún inconveniente al mismo. Es por eso que hemos decidido que el arbitraje internacional, mediante una institución totalmente neutra, pueda dar un punto de vista totalmente claro en estas situaciones y poder dar un aval para realizar esta misma actividad. En la solicitud de arbitraje a la corte o centro correspondiente, nosotros hemos elegido ese principal, la solicitud de arbitraje, y queremos explicarles un poco lo que debe tener unos requerimientos y lo que debe contener. Hay dos pilares muy importantes. El primero de estos serán los requerimientos y son tres muy importantes, fundamentales en todas las situaciones. El primero de estos es que esté inscrita esta solicitud en algún idioma oficial. ¿Cuáles son los idiomas oficiales? Son los que se estipulan en el reglamento administrativo y financiero, los cuales son español, francés o inglés. Debe estar de forma clara en alguno de estos tres. El segundo requerimiento, y no menos importante, debe contener la fecha visible para constatar su inicio. Esto se da mediante un común acuerdo entre ambas partes, las cuales pactan un inicio y una entrada a vigor de esta solicitud o de este contrato. Y por último, debe contener la firma de las partes solicitantes. Esto es muy sencillo y es básicamente para constatar que ambas partes están de acuerdo con todo el procedimiento que se va a realizar y que tengan dos representantes totalmente delegados por cada una de las partes para poder hacer este procedimiento. Como segunda parte, tenemos un contenido. ¿Qué debe tener esa solicitud de arbitraje? Lo dividimos en 5 puntos muy importantes, que son los más fundamentales que deben tener, y estos van a tener algunas variantes. El primero es debe contener el nombre y datos de contactos de ambas partes solicitantes, números de teléfono y direcciones físicas de cada una de dichas compañías e información que pueda servir de contacto entre estas partes. La segunda será la fecha en la que bajo común acuerdo ambas partes hayan decidido suscribir esa solicitud. Esa es muy parecida en la parte de los requerimientos y de hecho es correlacionada con la misma. Sumado a esto debe tener la copia del contrato firmado, el contrato que previamente se ha acordado entre ambas partes para todo el procedimiento. Una copia de las regulaciones en los países que se realizará la actividad. Ejemplo, si se va a hacer la exportación, en este caso, de algunos productos de cuero, se va a necesitar las regulaciones del origen de ese cuero que va a necesitar Estados Unidos para dejar entrar esa mercancía, regulaciones de cruelty free y demás, como unos ejemplos. Por último, vamos a encontrar la documentación legal de ambas partes, como las certificaciones, si es una persona jurídica o natural. En este caso lo haríamos con dos compañías, una de origen, que es básicamente en Colombia, ubicada en Santa Marta, y la segunda sería en Estados Unidos como destino, la información empresarial de cada una de estas dos compañías. Hola a todos, mi nombre es Valentina Ospina y quiero comenzar dándoles una explicación de qué es un organismo supranacional. Un organismo supranacional es una entidad que está por encima de una nación o de un estado que se encarga de fomentar diálogos o convenios entre distintas entidades internacionales o nacionales para llegar a ser convenios que rindan cuentas a partes interesadas. En el caso de nuestra presentación, los más importantes organismos supranacionales son el Consejo de Europa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la OMC, Organización Mundial de la Salud, y la OMT, Organización Mundial del Turismo, frente
y las escogimos frente al contrato que nosotros elaboramos, que es la comercialización de chaquetas de cuero. Bueno, para continuar, quiero presentar las principales instituciones internacionales que representan el rol del arbitraje. La práctica del arbitraje fue fundado en París por la Corte Internacional del Arbitraje, CPI. Esa es la principal. Posterior a esa está la Asociación Americana de Arbitraje, que es el organismo principal de los Estados Unidos de América para el arbitraje internacional. Y sigue la institución de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Fue fundada en 1917 y es la institución líder en Suecia para disputas que involucran estados postsoviéticos. Muchas gracias. Continuando con las principales instituciones que presentan el rol del arbitraje, tenemos la Asociación Francesa de Arbitraje, AFA, fue fundada en 1975, es una sede con sede en Francia y administra casos de arbitraje tanto nacionales como internacionales. Sigue el Centro Australiano de Arbitraje Comercial Internacional, ASICA. Fue fundado en 1985, es el organismo líder en Australia que maneja los casos de arbitraje tanto nacionales como internacionales y se encuentra su sede en Melbourne. Y para finalizar tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que es Centro de Arbitraje y Mediación. Se estableció en 1994. Es un organismo internacional que se especializa en la administración de disputas relacionadas con cuestiones de propiedad intelectual. Muchas gracias. La OMC, más conocida como la Organización Mundial del Comercio, fue fundada en el año 1995 y cuenta con su sede principal en Ginebra, Suiza. Entre las funciones más importantes o la función más importante de esta organización es asegurarle a los productores, importadores y exportadores que el comercio entre naciones sea justo, libre y fluido. Se encarga de regir las normas por las que se rige el comercio entre naciones y de esta manera asegurar que no haya ningún fallo en el mismo. La Unión Europea es una asociación política y económica fundada en el año 1993 y la cual cuenta con 27 estados europeos miembros actualmente. Esta asociación reparte su soberanía en instituciones comunes para tomar decisiones democráticamente sobre intereses en común. Está dividida en 4 instituciones, las cuales son el Consejo Europeo, que reúne a los diferentes líderes nacionales europeos y establece las prioridades generales de la Unión Europea. También encontramos los diputados del Parlamento Europeo, que son elegidos directamente por la ciudadanía y representan a los ciudadanos europeos. Encontramos la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales y promueven los intereses de la Unión Europea. Y por último encontramos el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Estados miembros a través de sus ministros. Tiene junto con el Parlamento Europeo funciones legislativas. En él los gobiernos defienden los intereses nacionales y intereses de sus respectivos países. La CAN, más conocida como la Comunidad Andina, fue fundada en el año 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena. Esta comunidad está formada por 9 países miembros, los cuales son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y cuenta con un país observador, el cual es España. El principal objetivo de esta comunidad es mejorar la vida y el desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y cooperación económica y social. Hola, soy María José Ramírez y vamos a hablar de Mercosur. Mercosur fue fundado en 1991 a través del Tratado de Asunción, denominado el Mercado Común del Sur, el cual es un proceso de integración regional conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Venezuela era también parte, pero debido a estas problemáticas de orden democrático fue suspendido. Mercosur nace para avanzar en el bienestar de la sociedad a través de la fortificación de la economía, mejorar las relaciones comerciales, políticas, sociales y culturales. Hablemos ahora de los objetivos principales de Mercosur.
En primer lugar está la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, establecer un arancel externo común entre el comercio y política comercial común. También la coordinación de políticas y por último el compromiso de armonizar sus legislaciones. Hablemos ahora de NAFTA, que fue firmado en 1992. Por sus siglas en inglés se refiere a North American Free Trade Agreement, es decir, NAFTA, o en español el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, TLC, conformado por 3 países que son Estados Unidos, Canadá y México. Estos 3 países lo crearon con el propósito de eliminar barreras comerciales, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios y aumentar las oportunidades de inversión. También me gustaría agregar que proporciona protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establece procedimientos para la resolución de disputas comerciales y favorece la creación de empleo para la población. Continuemos hablando ahora de CARICOM, la cual fue fundada en 1973 a través del Tratado de Chaguaramas, denominada la Comunidad del Caribe, en el cual está compuesto por 15 países, algunos de ellos son Colombia, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago. El propósito de esta organización internacional es en primer medida el fortalecimiento de las relaciones en el Caribe, también aumentar los empleos y poder elevar los niveles de vida de la población, mejorar también el desarrollo económico en cada país y por último mejorar el mercado de bienes y servicios. Hablemos por último, pero no menos importante, de ASEAN, la cual fue fundada en 1967, denominada la Asociación de Naciones Unidas de Asia Sudoriental. Es una organización intergubernamental del sudeste asiático. Está compuesto por 10 países, algunos de ellos son Camboya, Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los propósitos u objetivos más importantes de esta organización, en primer medida, es promover el desarrollo económico, también la estabilidad en relación a la política y la paz, y también crear vías de cooperación sociales, culturales y económicas.